En este video veremos la práctica de alineación en situaciones con obstáculos. En el video se abordará un caso de replanteo, pero también se puede dar la situación de obstáculos en situaciones de levantamiento. La situación se resuelve de la misma manera. Antes de ir a la práctica, vamos a revisar un poco los conceptos de lo que son los obstáculos y la forma de evadirlos. Una situación frecuente es tener obstáculos a lo largo de la línea de medición, lo cual se soluciona generalmente con una línea de medición paralela, lo cual se logra desplazando una distancia entre A y A', que luego se replica la misma distancia entre B y B'. Otras situaciones son obstáculos que atraviesan la línea de medición en un tramo corto de esa línea, y lo cual se pueden evadir generando también una paralela, pero solamente en ese tramo y no en toda la línea de medición. Eso también depende de qué hay en el entorno, cuál es el método más conveniente. Para eso lo que debemos garantizar es que los ángulos sean rectos, tanto este y que el desplazamiento que hagamos entre D y D' sea el mismo que después hagamos entre E' y E. Entonces, al tener la misma distancia, estamos garantizando que volvimos a la misma línea, y al tener ángulos rectos estamos garantizando que esta línea sea paralela. Por lo tanto, la medida de esta línea sería la misma que esta. Eso vamos a ver ahora en el video de la práctica. Hay otros métodos que según la situación pueden ser convenientes, como por ejemplo generar un triángulo equilátero para evadir ese obstáculo, lo cual se genera con un ángulo de 120 entre la línea de medición y la línea auxiliar que vamos a trazar, desplazarnos una medida X y luego con un ángulo de 60 grados volver esa misma distancia, con lo cual volveremos a estar sobre la línea y la distancia esta sería la misma distancia que esta. La desventaja de este método es que necesitamos medir ángulos, con lo cual necesitamos sí o sí contar con algún instrumento que puede ser a partir de una brújula u otro instrumento más avanzado, y en esta situación vamos a verlo en el video, que simplemente con una cinta métrica podemos resolverla. Al hacer una alineación, en este caso vamos alineando, nos podemos encontrar con algún obstáculo en el camino, entonces tenemos que hacer una de las técnicas de evasión de obstáculos. En este caso el método que vamos a utilizar es la regla del 3-4-5. Entonces, primera instancia, una vez que tenemos alineado, ¿cómo es la regla del 3-4-5? La regla del 3-4-5 consta en un triángulo rectángulo que tiene un lado de 4 metros, otro lado de 3 metros y otro lado de 5 metros. ¿Cómo hacemos eso? Una cinta métrica. Me ubico atrás del jalón, busco los 4 metros, le digo al compañero, lo saco un poquito más atrás. Alineamos estos dos jalones y un poquito más, un poco más, un poquito más atrás, un poquito más para tu lado. Ahí estaría. En este caso, lo que hicimos fue, la punta para tu lado, medir los 4 metros, y ahora lo que vamos a hacer es de este jalón medir 3 metros juntamos un poco la cinta y dejamos ahí en 3 metros. Entonces la saco un poquito más para acá, ahí sería. Entonces, al tener estos jalones, tenemos 4 metros, tenemos 3 metros, ahora lo que tenemos que hacer es medir entre ese jalón y este jalón. Tendríamos que tener una distancia de 5 metros. Y tenemos una distancia de 5 metros. Entonces, en este caso, coincidió que justamente nos dio, pero
Generalmente cuando hacemos esto nos puede dar 480 o 520, o sea, distancia más, distancia menos, pero uno siempre busca que de esta alineación que vamos, el siguiente jalón que ponemos ahí, que sea lo más perpendicular posible a esta línea. Bueno, entonces ya tenemos armado acá un triángulo con 4 metros, 3 metros y 5 metros en esta línea. Ahora lo que vamos a hacer es poner otro jalón que se encuentre nuevamente a 3 metros de este jalón. Ahí sería, estirarle tu jalón, cinta es, ahí. Ahora sí. Nuevamente la cinta. Medimos nuevamente. Tendríamos que tener 5 metros. Tenés que traerlo un poquito para allá. Un poquito más. Ahí. Primero nomás nos la clave todavía. Y ahora medimos los 4 metros. Para verificar. Ahí está bien. Entonces, al hacer esto, nosotros creamos un rectángulo perfecto con 2 lados de 4 metros, 2 lados de 3 metros y el ángulo que se forma entre esos 2 lados es de 90 grados. Entonces sería perfecto. Y lo que creamos es una línea paralela a la alineación que nosotros veníamos haciendo. Entonces, veníamos con una alineación y ahora creamos una nueva alineación para evadir ese obstáculo, pero esta nueva alineación está desplazado 3 metros hacia acá. Entonces, nuevamente nos ubicamos en esta nueva alineación, visualizamos hasta pasar el obstáculo y le vamos a indicar a la persona que está trabajando con nosotros que ubique nuevamente el jalón. Vamos acá, vamos para allá, ahí. Entonces, ya tenemos ubicados los jalones, evadiendo el obstáculo. Y ahora lo que debemos hacer es la misma técnica, que sería las reglas del 3, 4, 5, pero para volver a nuestra alineación original. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que alinear un jalón más. Entonces, ahora el compañero, más o menos, pero yo le voy a alinear desde allá donde estaba, pero más o menos para ubicar ya los 4 metros. Le indico primero, un poquito más atrás, un poco más, ahí. Y ahora me voy hasta el final de la línea y le vuelvo a decir dónde tiene que ir el jalón. Una vez que ubicamos el jalón a 4 metros de este jalón, que venimos con la línea paralela a nuestra alineación original. Entonces, ya evadimos el obstáculo. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a nuestra línea original. Para volver a nuestra línea original, lo que debemos hacer es nuevamente aplicar la regla del 3, 4, 5. Entonces, tenemos los 4 metros. Ahora, de este jalón, vamos a medir 3 metros hacia allá. Medimos 3 metros. Siempre buscamos que de la línea que nosotros venimos, poner el siguiente jalón lo más perpendicular posible ya de entrada. Entonces disminuimos un poco los errores. Un poquito más hacia acá, un poquito más, un poquito más, un poco más, ahí más o menos. Y ahora medimos los 5 metros. 5 metros. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ubicar al otro jalón con la misma forma. Medimos los 3 metros. Dale. Un poquito más arriba. Ahí más o menos. Está. Y medimos los 5 metros para saber si está bien ubicado. Tiene que venir un poco más por acá. Un poquito más. Ahí. Y ahí me fijo los 4 metros. A los fines de verificar que todo quedó bien. Perfectamente 4 metros. Entonces, con esto, lo que nosotros logramos es una evasión de obstáculos. Volvemos a nuestra alineación original, por más que no veamos, pero sabemos que
esta línea que creamos ahora se encuentra perfectamente alineada a la línea que venimos y nuevamente nos podemos ubicar y seguir alineando y ahí estaría terminada la práctica. Entonces, una vez finalizado la alineación, lo que hacemos es verificar cómo quedó esta línea, vemos esta línea. Nosotros lo que estamos simulando en este momento es una línea que pasa por arriba del edificio haciendo la evasión de obstáculos y pasaríamos al siguiente lado donde continuaríamos con la alineación. Y esta alineación estaría perfectamente alineado a la línea que hacíamos al inicio. En el video hemos visto que se utilizaba un método denominado 3-4-5. Eso consiste en un triángulo formado por un lado de 3 metros, uno de 4 y la hipotenusa de 5, lo que garantiza es que estamos generando un ángulo de 90 grados aquí, que ese es el objetivo del método. Necesitábamos garantizar un ángulo de 90 grados aquí. En la situación del video, con 3 metros fue suficiente para evadir ese obstáculo, pero se pueden presentar situaciones donde el obstáculo sea mayor. Entonces, hay distintas formas de solucionarlo. Uno sería invertir el triángulo, poner el lado de 4 metros aquí y el de 3 aquí, lo cual nos permitiría evadir un obstáculo de hasta 4 metros. Si aún no es suficiente, la otra opción es multiplicar estos lados por un múltiplo, que podría ser 6, 8 y 10, lo cual va a tener el inconveniente de que necesitamos un área grande de trabajo libre para poder trazar esas líneas. Así que por lo general la solución más aplicada o más conveniente es, una vez generado el lado de 3 metros, o sea, generado este triángulo 3, 4, 5, prolongar la línea hasta lograr evadir ese obstáculo y de ahí replicando nuevamente el método 3, 4, 5, generando nuevamente el triángulo, trazar la línea paralela a la línea original que va a evadir ese obstáculo y de ahí replicar todo lo que se vio en el video aplicando otra vez método 3, 4, 5 y volviendo. Recordemos que ahora esta línea fue prolongada, no importa la medida que tenga, pero esa misma medida es necesario luego retornar aquí. Por lo tanto, el método, si se aplica otra vez el triángulo 3, 4, 5 aquí, hay que prolongar la línea hasta que tenga la misma medida que esta línea.